comprado por sangre por Cristo, con gozo al cielo iré, librado por Cristo bendito. Yo sé que su hijo yo soy, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Cuán libre y gozoso en Cristo, no me es posible decir. Él llena de gracia mi alma, con Él es gozoso vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo por siempre yo pienso y nunca le puedo olvidar, y silencioso no quedo, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro. Los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amados hermanos y hermanas, amigos y personas que están con nosotros en esta hermosa tarde, nosotros le damos gracias al Señor por cada palabra preciosa que Dios nos concede escucharla. Cada hermano, cada hombre de Dios que se levanta a este lugar es una conferencia, oiga. Hoy vamos a ver con la ayuda del Señor la palabra que dice: y habiendo sido perfeccionado el Señor, vino a ser autor, oiga bien, de eterna salvación. Es lo que vamos a mirar. En el mundo, amados hermanos y hermanas, hay muchos autores, oiga bien. Dice que autor es una persona que ha realizado una obra, ya sea artística, literaria o científica, oiga bien. En la tierra hay autores. Es lo que vamos a, hay autores, oiga bien, hay autores. Dice que los autores son personas que han realizado una obra, ya decía, ya sea literaria, ya sea artística, o sea una obra científica.
pero hay autores, oiga, hay autores. Y estaba leyendo que los autores, oiga bien, dice que la ley le da la aprobación a un autor para que el autor pueda sacar ya sea sus libros o esa obra que ha realizado. Oiga bien, la ley lo ampara porque es autor de algo realizado. Oiga bien, ese autor, la ley lo ha dotado, ha facultado, y ahí saca, oiga bien, hay autores. Decía, usted lee algunos libros, oiga, autores donde dicen el autor fulano de tal, oiga bien, hermano y hermana, porque es el que realizó esa obra realizada a su perfección, ese autor. Pero vamos a mirar, vamos a ver un autor, oye hermano, pero no un autor de obra literaria, no un autor de obra científica o artística, no es así. Vamos a mirar. Dice que este autor se llama Jesús de Nazaret. Oiga bien, no tenemos otro personaje, nosotros no hay otro personaje, oiga, no hay otro personaje que nosotros podemos decir, bueno, presentamos a un autor que vino del cielo. No, solo Cristo. Usted oye, hay hermanos que han llegado de otras congregaciones y dicen, bueno, ¿por qué solo de Cristo hablan ellos? El apóstol Pablo dijo que los judíos, dice que piden señales. Los judíos piden señales. Oiga, los griegos, los gentiles, esos griegos buscaban sabiduría, porque la cuna de la filosofía y la ciencia que de los griegos se fue a Roma, oiga. De tal manera que los griegos se preocupaban en buscar sabiduría, oiga. Tal vez obras, oiga, tal vez literarias, pero oiga bien, pero Cristo, oiga bien, es lo que vamos a mirar. El autor de una eterna salvación, es lo que llamamos eterna salvación. Cuando Cristo vino, dice la palabra, que Cristo en los días de su carne, oiga bien, alguien dijo, Cristo vino el 100% Dios, oiga bien, y el 100% hombre. Bueno, ¿y por qué Cristo vino el 100% Dios y el 100% hombre? ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, en el Gólgota, no murió como Dios, no murió como un Dios, porque Dios nunca muere. Dice que Dios le preparó un cuerpo semejante al nuestro, el Señor Jesucristo. Por eso Cristo, como humano, como nosotros, porque tenía también, participó de esta naturaleza, Él sintió hambre un día. Un día dice que venían caminando el Señor en esas tierras del Medio Oriente de Israel, y uno de los discípulos le dijo que fuera a ver a la higuera, si en la higuera hubiera un higo, aunque sea, porque él tenía hambre ese día. Lamentablemente la higuera no le dio ni un higo al Señor, la maldijo y se secó la higuera. Lástima que nos habla de Israel. Un día, cansado del camino, se fue a un lugar donde había un pozo de años, y cansado el camino se sentó junto al pozo. Pero una mujer era imponente de la samaritana estaba sacando agua, y Jesús dijo, dame agua, mujer, porque tengo sed. Y la mujer sabía que los samaritanos no se van con los judíos, y dijo, como siendo tú judío me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Él sentía sed. Un día, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, mi alma está triste. Él sintió tristeza como humano, él sintió esa tristeza como humano. Oiga, un día andábamos por el huerto del Getsemaní, y cuando estábamos viendo, el guía nos llevaba al huerto del Getsemaní, un grupo que llevaba a otras personas. Dijo un hombre, señores, dijo, aquí en este lugar del Getsemaní fue donde abandonaron al maestro, donde lo dejaron solo al maestro, porque todos lo abandonaron.
pero él se quedó en el Getsemaní orando al Padre. Por eso dice la palabra: Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos, oiga, súplicas con gran clamor y lágrimas que él botaba. Fue oído a causa de su temor reverencial. Pero aunque era hijo, es lo que me llama la atención, aunque era hijo, por lo que padeció, dice que él aprendió una obediencia grande, y habiendo sido perfeccionado él, esa obra que hizo en la cruz, fue un autor, oiga, autor de eterna salvación. Ese autor, vamos a mirar. Amados hermanos, quiero explicar que no hay otro autor en la tierra de salvación. Si buscamos y regresamos a los siglos pasados, mucha gente quería ser autor de una salvación en el año 1500 de la era cristiana, oiga. En el año 1500 estaba escudriñando unas partes de lo pasado. En el año 1500 se levantó un papa y comenzó a vender indulgencias, oiga. Comenzó a vender indulgencias. Dice que con los campesinos se iba y decía: señores, compren la indulgencia. El que compra la indulgencia tiene salvación, y el que no es salvo. La gente que se dejaba lavar el cerebro, dice que la gente de dinero comenzó a comprar indulgencias. La gente de dinero decía: ¿cuánto vale? Tanto vale de la indulgencia, y comenzaron a vender. Pero ¿cuál era la meta? Había algo, oiga. ¿Y cuál será? Dice que para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro querían dinero, pero metían la mentira, una indulgencia. El que tenía dinero decía: bueno, yo quiero comprar mi salvación, no quiero ir al infierno, yo no quiero ser castigado. A ver, papas, ¿cuánto vale la salvación? ¿Cuánto vale la indulgencia? Tanto vale. Y ellos compraban y decían: eres perdonado, ya no eres condenado, ya no te vas al infierno porque ya pagaste tu indulgencia. ¡Qué mentira, oiga! Por eso la palabra dice, ahí oíamos ese texto, y dice el texto que el hermano citó: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que sea autor de una eterna salvación. No hay otra persona fuera de Cristo, no hay. No lo hay. No hay otro autor de salvación. Cristo hizo esa obra, realizó esa obra a su cabalidad, a la perfección, y ahora Cristo es el autor. Él es el autor y Él es el consumidor de la fe. Él es el autor, oiga. Él es el autor, el que hizo esa obra tan grande en la cruz. No hay otro personaje, no hay otro autor. Decía, las indulgencias se vendían en el año 1500. Comenzaron a sacar las indulgencias. Y la gente de dinero, lamentablemente, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ahí es donde comenzó Lutero a levantarse, porque comenzaron a vender. ¿Cuánto vale la salvación? Pues tanto vale la salvación. Y la gente compraba. Si así fuera la salvación comprado, la gente pobre, yo pienso que en América hay muchas naciones pobres. Lamentablemente no alcanzaríamos nosotros salvación, porque hay que comprar, hay una indulgencia, hay que comprar. No hay dinero. Al infierno porque no tienes dinero para comprar tu salvación. Pero Cristo fue autor de una eterna salvación, no por indulgencias. No, las indulgencias, al fin se levantó otro y comenzó a levantar. Ese momento paró la indulgencia. Es una mentira, oiga, una mentira. Ahora bien, pero ahora estamos viendo, si Cristo, lo que queremos explicar es esto: si Cristo es autor de eterna salvación, ahora quiero explicar. Bueno, ya oíamos salvación de qué. Oiga, ¿salvación de qué? Yo tengo este texto también, Romanos capítulo 5. Oigamos, vamos a mirar Romanos capítulo 5. Cristo es el autor de eterna salvación, pero ¿salvación de qué? Oiga, mas Dios muestra 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos, oiga bien, seremos salvos de la ira. Dice que la sangre de Cristo, oiga, siendo ya justificados. La palabra justificado significa absuelto, libre de pecado. Pero la sangre de Cristo, oiga, por él seremos salvos de la ira. Esa ira que viene. Usted oye ahí esa ira que viene y la ira que está, oiga. Porque todo el mundo estaba expuesto para sucumbir a un infierno espantoso. La palabra dice que como una sequía terrible y un calor tremendo, dice que ellos arrebatan las aguas de la nieve. Estos arrebatan las aguas de la nieve. Así el infierno arrebata a los pecadores. Y no había autor de salvación, no había un autor. Hombre que moría al infierno, mujer que moría al infierno. Pero Cristo vino, hizo la obra. Y ahora Él, el Padre Espíritu Santo, dice: Cristo es el autor ahora, el autor de eterna salvación. Ahora salvación de esa ira que viene también. Esa ira que viene, ya nosotros los lavados y comprados con la sangre de Cristo no tenemos parte ni suerte en ese lago de fuego ni en el infierno que está. No tenemos, gracias a Dios, por la obra realizada, ese autor que es Cristo, que realizó esa obra en la cruz. Ya aquel creyente verdadero, aquella cristiana verdaderamente, ¿por qué digo verdaderamente? Porque hay falsos, oiga. Un día predicamos por un lugar y comenzamos a hablar acerca de la inseguridad de un creyente. Hablamos acerca de la puerca lavada, de esa puerca que se lava y después se revuelca en el lodo. Hablamos del perro que vuelve a su vómito otra vez. Hablamos de aquel hombre que se halló barrida su casa, su corazón, pero que no estaba el Espíritu Santo, que solamente era una alegría, una emoción, pero que no se convirtió. Lamentablemente hay muchos creyentes, así explicamos, como 16 personas se vinieron a arrodillar. Entre ellos eran hermanos con corbata y saco, hermanas con tapado, porque había una inseguridad en la vida. No estaban seguros. Oiga, el que ha de estar seguro de la salvación, para que Cristo deberá ser el autor de eterna salvación, y no importa, venga lo que venga, tenemos una fuerte seguridad, una confianza fuerte. El creyente tiene confianza porque ya somos lavados y comprados con la sangre de Cristo. Yo me recuerdo esa noche que me entregué a Cristo. No se me olvida, un 17 de abril, hace como 34 años. Yo me entregué a Cristo y dije: yo soy un hombre pecador, miserable, pero hoy me entrego a ti, Señor, rendido a los pies de Cristo. Sentí un cambio maravilloso en mi vida. Sentí algo inexplicable que no se puede explicar en su totalidad. Entonces somos felices, tenemos seguridad que somos libres de la ira venidera, porque Cristo es nuestro autor de eterna salvación. Él es el autor. Ahora, lo que quiero llegar es esto, hermanos y hermanas. Hay mucha falsa enseñanza, como veíamos en la mañana, porque se habla de la sana doctrina. Hay falsa doctrina, hay falsa enseñanza. Nosotros nos aferramos que Cristo es nuestro autor de una eterna, no dice un temporal, no, la palabra eterna. Por eso yo le digo a los predicadores, cuando un predicador dice: si usted cree en Cristo será salvo por toda la eternidad. La eternidad no tiene fin la eternidad. Por la eternidad no tiene fin la eternidad. ¿Qué es eternidad? Cristo dijo que Él es autor de eterna salvación, de una eterna. Un predicador como quería una persona que le explicaran hasta lo más sencillo que es eternidad. Yo quiero que me explique, dijo un oyente: Señor, si me voy al lago de fuego, ¿cuántos años es la eternidad? Pero por favor explíqueme hasta lo más bajo, lo más sencillo que yo pueda entender, ¿qué es eternidad?
El hermano dijo, bueno, voy a explicarle aún más sencillo y usted se va a entender un poco mejor así. ¿Sabe? Un ejemplo que es eternidad. Se quedó oyéndole el joven, porque yo no entiendo cuántos años es, dijo, pero le voy a explicar. Si una avecilla viniera una vez al año, todos los años viniera a la tierra y se llevara una arenita de los ríos, una arena al año. Se llevó una arena el año 2016, vino el 2017. ¿En cuántos años se llevaría la arena que está en los ríos y la arena del mar? Podría llevarse todas las arenas que están en la orilla del mar y los ríos y sigue la eternidad. Y el hombre, Dios mío, entonces no se puede contar. No se puede contar, es la eternidad. Cristo es autor de eterna salvación. Qué maravilloso. Por eso los creyentes nos gozamos. Nosotros nos alegramos porque tenemos una eterna salvación. Pero hay una falsa enseñanza. Y alguien dijo, hay creyentes que dicen, si un creyente ya aceptó a Cristo, es convertido, arrepentido, pero ¿puede Dios borrarle su nombre del libro? Lo puede borrar. Si usted peca, Dios lo puede sacar del libro, su nombre lo va a borrar y ya no más va a ser un creyente, sino que su parte será con los infieles o con los impíos en el lago, aunque fue creyente. Y el hermano se quedó oyendo, oiga, pero estamos viendo, Cristo es autor de eterna salvación. Y le dijo al hermano, mira, le dijo, si vas a pecar contra Dios, le dijo, aunque hayas partido el pan de ese estado, Dios borrará tu nombre de ese libro y te va a mandar al infierno, le dijo. ¿Y quieres saber cuál es la base fundamental? Dijo, oiga, yo no sé si aquí con nosotros hay personas que dudan que van a perder su salvación, que su nombre va a ser borrado del libro. Yo no sé. Dijo el hermano, ¿y cuál será? Muéstrame el texto. Le voy a mostrar el texto. Y oye, cuidado con ser engañado. Oigamos, Éxodo capítulo 32. Vamos a mirar. Vamos a la palabra. Éxodo capítulo 32. Oiga, Cristo es autor de eterna salvación para todos los que creen en Él. Oigamos esto, Éxodo 32. Y el hermano dijo, por favor, deme el texto, Señor. Le dijo, porque yo quisiera saber, no sea que Cristo o Dios borrará mi nombre en el libro. Vamos a mirar, Éxodo 32, versículo, veamos, 31 en adelante. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame, ráeme ahora tu libro que has escrito. Oiga lo que dijo Dios, dijo el hombre, oiga. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Sí, hermano, se pierde la salvación. Lástima. Y nos han enseñado que no se pierde, que dice que Dios no lo puede borrar, no lo borra. Pero aquí dice que el que peca, Dios lo va a borrar, lo va a raer, borrará su nombre del libro. Estos hermanos de la sala nos han enseñado, y yo estaba bien confiado que es cierto que no se borra mi nombre del libro. Oiga, hermano, mucho cuidado. En los postreros tiempos vendrán muchos engañadores y mucha falsedad, queriendo apartar al autor de eterna salvación. Bueno, ¿y qué respuesta le damos a esto? Oiga, ¿qué respuesta le damos a esto? Dice que es borrado el que pecar, dijo Jehová, respondió a Moisés, el que va a pecar contra mí, a este voy a borrar yo de mi libro, lo voy a sacar de mi libro, porque ya pecó. Oiga, y no que usted ya es salvo y es salva, y no usted ya se arrepintió, ya es convertido, convertida. Oye, ¿y entonces por qué? Pero llega otro hermano, un momento, el hermano estaba triste, pero llega un hermano que no había conocimiento y dice, bueno, señores, ¿y de qué libro está hablando? ¿Y de qué libro está hablando? Oye, ¿de qué libro? Primero vamos a mirar Lucas capítulo 10. Oigamos vamos a ver. Note lo que le voy a explicar. Lucas capítulo 10.
Veamos qué dice la palabra, capítulo 10 y el versículo es el 20. Pero no os regocijéis. Oye este texto y lo vamos a comparar un poquito atrás al ratito. Vamos a ver. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oye bien, en los cielos. Pero ¿cómo se llama ese libro? Pero ¿cómo se llama ese? Oye, quiero explicar, hermanos, no se confunda usted. Dice que los discípulos estaban muy gozosos y alegres cuando los enviaron de dos en dos, y cuando regresaron dice que ellos venían muy contentos. Señor, nosotros vimos cómo el diablo se sujeta, cae como rayos, se sujetan en tu nombre, Señor. Y ellos alegres, contentos venían, pero Cristo dijo: no se regocijen, eso es poco, regocíjense, alégrense que sus nombres está escrito en el libro. Oye, hermano, pero muy bien. En el cielo, hermano, no hay un solo libro. Hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Y en ese libro de la vida del Cordero, oiga bien, está escrito todo lo que Cristo iba a venir a hacer al mundo, sus sufrimientos, su angustia, su agonía. Se llama el libro de la vida del Cordero. En el cielo hay un libro que se llama el libro de memorias, donde está escrito todo lo bueno que el creyente hace. Un creyente generoso, un creyente muy bueno. A cada obra que el creyente hace, ahí está en el libro de memorias. En el libro está escrito todo lo que el creyente donó, ofrendó para las generales. Ahí está escrito en el libro de memorias. Pero hay otro libro. ¿Y sabe cómo se llama ese libro que Moisés dijo cuando le dijo a Moisés: oh Señor, Señor, no vas a borrar en tu libro a todos los israelitas que hemos salido de Egipto, Señor? Le dijo Dios: al que pecare contra mí, borraré yo su nombre del libro. Pero ¿qué libro será? ¿Qué libro será? Oiga, vamos a estar esta tarde. Listo, vamos a mirar cómo se llama ese libro. ¿Cómo se llama ese libro? Y vamos a mirar cómo se llama el libro cuando yo acepté a Cristo. ¿Cómo se llamó el libro? Se llama el libro donde Cristo notó, apuntó, está inscrito mi nombre. ¿Cómo se llama? Voy a mostrarle el libro que vimos en el libro de Éxodo. ¿Cómo se llama ese libro? Donde sí Dios borra los nombres, pero ¿cómo se llama? El Salmo. Oiga esta, vamos al Salmo. El Salmo 69, veamos la palabra. Y digamos, no se confunda. Si usted es un creyente verdadero en el tiempo de la gracia, no se asuste, no se asuste. Ahora vamos a mirar el Salmo 69, versículo 28. Sean borrados del libro de los vivientes. Oye, hermano, oye esta palabra: sean raídos del libro de los vivientes. Este libro no es el libro donde Cristo allá inscribió mi nombre, apuntó, dijo mi nombre. No es ese libro. Aparte ese libro, vamos a mostrarle cómo se llama el libro donde la iglesia está escrito su nombre. Este libro de los justos, sus libros, es este libro, hermano, que Dios mencionó a Moisés. Se llama: sean raídos del libro de los vivientes. Libro de los vivientes, oiga, no es otro libro. Bueno, ¿y dónde está escrito su nombre? El hermano dijo: gracias, hermano, yo estaba un poco triste porque pensé que mi nombre iba a ser borrado. No, hermano, no es así. Oigamos lo que dice Apocalipsis capítulo, vamos a ver 3, oigamos ahora. El libro del Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a ver lo que dice la palabra. El versículo que vamos a leer es el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Gócese, hermano y hermana,
porque nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. Del libro de los vivientes fueron borrados algunos, del libro de la vida. Cristo dice la palabra que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Hay una cosa imposible para Dios que Dios no puede hacerlo, es mentir. Algo que Dios no lo puede hacer es imposible para Dios, es que Dios mienta. El momento que yo acepté a Cristo, el Señor, allá dice la palabra, mi nombre está escrito en el libro de la vida, allá en los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor de una eterna salvación. Goces, hermano, goces, hermana, amigos, en esta tarde, porque un creyente verdadero, un creyente genuino, un creyente original, como usted lo entienda, arrepentido, convertido, especialmente, oiga bien, nunca borrará. Si el creyente fracasa, cae en el pecado. Porque hay otra cosa que quiero explicarle. Me dijo un hermano, me dijo, explíqueme qué diferencia hay cuando los predicadores predican y dicen, hermano, que caíste de la gracia, puedes reconciliarte con Dios hoy. Hermano, que caíste en el pecado, ¿qué diferencia hay cuando un creyente cae de la gracia? Me dijo. ¿Hay diferencia entre caer de la gracia y caer en un pecado? Yo le dije que hay diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia de caer de la gracia y caer en un pecado? El creyente que cayó de la gracia es el creyente que, estando en la sana doctrina, conociendo la palabra de Dios y se va a la ley, ahora ya no es el día primero de la semana que adoran a mi Dios, es el sábado. Es el sábado, ya no es el domingo. Ya encontré la verdad, cayó de la gracia. Ahora entiendo que es el Jehová poderoso. Cayó de la gracia. Lástima, oiga, cayó de la gracia. Has caído de la gracia y caíste a la ley, lástima. Caer en un pecado, bueno, es adulterio, fornicación, borrachera, idolatría. Usted sabe, todos los pecados, hay diferencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si un creyente verdadero por un descuido fracasó y cayó en un pecado? ¿Lo borrará Dios su nombre del libro de la vida a ese hermano que es verdadero creyente? Estamos confirmando que es un creyente verdadero. ¿Qué hace Dios? La Biblia dice que su cuerpo de ese hombre, si no regresa, es dado a Satanás para que lo zarandee, el diablo, con tal de que su espíritu sea salvo y el día del juicio, pero no lo va a condenar porque es su hijo verdadero. De tal manera que en esta tarde estamos viendo la palabra. Cristo es autor de una eterna salvación. Cristo es el que realizó esa obra, no literaria, no científica, no. Esa obra de salvación se llama, donde yo también estoy en esa obra bendita. Hermanos amados, no se deje engañar a usted. Por eso estamos en conferencias generales. Cuando Dios dijo, por eso un nombre del libro, oiga, no se dio de la vida, de los vivientes, de los justos del pasado. Pero la iglesia no. La iglesia, el nombre de cada cristiano, creyente verdadero, cristiana verdadera, su nombre está escrito en el libro de la vida y Dios no lo borrará su nombre. Oiga bien, lo que pasa a un creyente es que fracasa. Oiga bien, va a ser azotado, así como le pasó a aquel pobre pródigo. Deseaba comerse la comida de los marranos, pero era un hijo verdadero de aquel haciendado, de aquel hombre de bienes. El verdadero hijo recapacita como el pródigo. Cuando el pródigo se vio arruinado, dijo él, en la casa de mi padre los mozos, los criados con él a comer comida de puercos. Siendo yo un hijo de un acaudalado, estoy en este estado terrible. Regresaré. Miré a mi padre otra vez. Hay comida en la casa de mi papá. Hay vestido y calzado en la casa de mi padre. Es el verdadero creyente. Así que en esta hermosa tarde, el mensaje es: Jesucristo, Él fue perfeccionado y ahora Él se coloca en ser autor
de una eterna salvación, no para un milenio, no para un sexenio, no para oiga bien, una década, no, sino es por la eternidad. Así que en esta tarde damos gracias a Dios por sus palabras que Él nos ha hecho escucharlas, y Él que las bendiga en cada corazón.